Gaby, ¿nos diriges en oración? Claro que sí, hermana Juanita. Vamos a orar, hermanos. Bienvenidos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de la vida que tú nos das, mi Dios. Y gracias porque tu mano no se ha cortado para todo tu pueblo, mi Señor, porque tus misericordias son nuevas y frescas cada día. Gracias, Padre, porque tu gracia es la que nos sostiene en medio de las adversidades, de la enfermedad, Señor. Tu gracia es la única, Señor, que siempre está sosteniéndonos a cada momento. Y no le Gracias sabes aquí. por la vida de nuestra maestra, Señor, tanto la hermana Juanita No como le Alma, quites. Señor, que tú las has sostenido y sustentado Porque las- para enseñarnos y guiarnos, Señor, a través de tu Espíritu, para que podamos, Señor, tener la palabra eficaz y dirigida, Señor, de parte tuya para cada uno de los pequeños. Sé nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que tú no solo cambies, sino transformes todo nuestro ser, nuestra enseñanza, Señor, porque queremos que todos los niños, Señor, sean tuyos, Padre Celestial. Sé con estas tecnologías, Señor, sé con las redes, Padre Celestial, que a nadie se nos vaya la luz ni se nos caiga la señal, sino que, Padre Celestial, tú estés, que eres el más interesado, pueda, Señor, tener nuestros aparatos en buen estado. Padre mío, gracias, gracias por lo que tú provees para nosotros, pero más gracias por lo que tú, mi Señor, siempre estás confiándonos. Es un honor y un privilegio, Señor, y ayúdanos a entregarte buenas cuentas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues buenas tardes para todos y estoy muy contenta porque ya es la última clase. Y ha sido un reto para mí porque esta computadora no la conozco, apenas la estoy conociendo. Entonces ha sido un reto, pero yo espero que lo que hemos compartido pueda ser de mucha utilidad, porque si tienen dudas en cuanto a cómo preparar su clase o en cuanto a la metodología pedagógica, pueden escribirle a Alma y ella les va a auxiliar, les va a ayudar. Pero lo que yo he querido compartirles a ustedes es algo que es más profundo, que a veces se nos olvida y no lo tomamos en cuenta. Ya sabemos que vamos a preparar una lección, que hay que leer la escritura, que hay que orar, todo eso ya lo sabemos. Que hay que tener un material y buscar ayudas por todos lados. Pero hay cosas que a veces no hemos, como Iglesia de Nazareno, no hemos puesto énfasis. Y yo deseo que lo que hoy vamos a hablar pueda ser algo que les quede a ustedes en su mente, lo mediten. Si luego tienen preguntas o si quieren el material, yo se los puedo compartir, porque para mí es muy importante no solamente que sepamos en cuanto al niño que tenemos enfrente de nosotros, porque para mí el cuidar de esta generación de niños es estar cuidando la iglesia, porque ellos son la iglesia, no es la iglesia del futuro, es la iglesia del presente, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que pensar en qué sabemos acerca de los niños, cómo les vamos a enseñar, qué tenemos que hacer para que la enseñanza realmente produzca cristianos espiritualmente, ¿verdad? Sanos emocionalmente, porque nos han enseñado mucha espiritualidad, pero no nos han enseñado, como hablaba la vez pasada, de la parte interna, la parte de nosotros, ¿verdad? Que nada más nosotros conocemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su propia historia, ¿verdad? Y algunos traen una historia muy difícil, muy complicada, muy triste, ¿verdad? Y nadie ha tocado esa parte interna que nos duele y que ahí está, y que oramos y leemos la Biblia, venimos a la iglesia y todo, pero ahí está esa parte que es profunda, de que nosotros tenemos que orar que el Espíritu Santo la sane, la saque, ¿verdad? Y entonces por eso, si nuestros niños que tenemos con nosotros son sanos emocionalmente, van a ser sanos espiritualmente y van a ser poderosos en Dios, ¿verdad? Para lograr grandes cosas para la honra y gloria de Dios. Así que esta tarde yo quiero hablarles a ustedes específicamente de
del pasaje bíblico. El pasaje bíblico que es la base de su lección bíblica, de su enseñanza, que es la base de la formación espiritual del niño, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas que es importantes. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado a ustedes que los niños se aburren en la clase? Y empiezan ustedes bien emocionados y están dando la clase, pero el niño, y al ratito ya está haciendo alguna travesura, ya está haciendo alguna cosa que perturba la clase, ¿verdad? Uno de mis hijos se ponía a amarrar las trenzas de las niñas en la silla. En lo que estaba la maestra hablando, él estaba amarrando a las niñas de la trenza, y entonces cuando ellas se querían parar, pues estaban amarradas. Y si no, sí, esa ya me la sé, sí, que iba a hacer esto, y así, así, así. Que no digas, es que eso yo lo voy a decir. Pues es que sí, ya me lo sé. Se aburría, ¿verdad? Pero entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? ¿Cómo son los niños que están en nuestra clase? ¿Qué podemos hacer para que ellos no se aburran en la clase? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hoy los niños tienen exceso de información, ¿verdad? Una mentalidad corta en cuanto a atención. 5 minutos y ya, es lo más que les retenemos la atención. Entonces tenemos que estar haciendo diferentes actividades de manera que el niño no pierda la atención, ¿verdad? Y entonces acuérdense que la regla es 1 minuto por año de edad. Si el niño tiene 4 años, en 4 minutos vamos a decir una parte de nuestra historia. Ponemos un canto, ponemos una actividad y continuamos la historia, y otra vez 4 minutitos y ponemos otra cosa, ¿verdad? Para mantener la atención del pequeño, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no solo tienen exceso de información, pero son muy prácticos en sus enfoques. Ellos saben lo que quieren y de ahí no los vamos a sacar. Yo quiero jugar. No, yo quiero platicar. Yo tengo hambre. Ellos son bien claritos, ¿verdad? Entonces nos van a decir lo que ellos tienen. Pero también los niños de hoy tienen muy claro su enfoque frente a la vida. Yo quiero ser bombero, yo quiero ser luchador, yo quiero esto, y es lo que ellos quieren y ya. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso. Ya no son los niños de antes que creían en las fantasías, en las historias o cuentos de hadas, donde se aparecía el príncipe y venía la princesa. Ya eso para ellos ya no funciona. Yo veo las caricaturas de los niños ahora y la verdad que me asustan. En mi tiempo, ¿dónde íbamos a ver una caricatura de las que se ven ahora? Pues no. Eran caricaturas muy tiernas, muy bonitas, pero ahora no, ahora son más agresivas, ¿verdad? Entonces, muchas veces las lecciones que los niños escuchan en la clase no les llama la atención porque hay limitaciones de comprensión. Ellos no alcanzan a comprender lo que estamos enseñando. Entonces se pierden en la historia y entonces pierden la atención, ya no quieren continuar, ¿verdad? Y es porque tiene que ser una comprensión, tiene que ser una clase que el niño pueda comprender según su edad, ¿verdad? No podemos dar una clase igual de parvulitos a una de primarios. Tiene que ser muy diferente. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús enseñaba a las personas, al grupo que le seguía, muchas veces lo hacía por medio de parábolas? Era como que la forma que más le gustaba a él enseñar por parábolas, ¿verdad? En cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Pero él hacía una historia, él hacía una aplicación, ¿verdad? Pero sin embargo, sabemos por la Biblia, ¿verdad?, que muchas veces las personas no entendían lo que él estaba diciendo. Y a veces los discípulos venían, oye, Señor, ¿nos vas a explicar cómo fue la enseñanza? ¿Verdad? Porque pues como que no entendimos. Entonces, si los adultos no entendían esa enseñanza, pues ¿qué creen que pasaba con los niños? Los niños que estaban ahí, pues tampoco entendían lo que Jesús estaba diciendo. Oían un ratito y ellos seguían jugando y ya los adultos que se entendieran, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas de Jesús en parábolas, pues estaban impregnadas de alegorías, metáforas, simbolismos, y pues los adultos, Jesús dijo, ¿verdad?
esto es enseñado así para que oigan, pero no entiendan. Y pues se queda uno ahí como, pues como que sí oigan, pero que no entiendan, ¿verdad? Pues ahí el Señor tenía un interés y tenía una razón para hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ver que lo que les enseñamos a los niños a veces es profundo, es complejo y el niño no lo comprende. El niño no lo puede meter en su cabecita y para poderlo razonar. Entonces, nosotros debemos aplicar todo lo que sabemos acerca de las limitaciones cognitivas del niño. Un niño de parvulitos, ¿hasta dónde llega su comprensión? ¿Verdad? Todo es concreto. Manzana, él ve una manzana roja, ¿verdad? Pero a veces él la quiere poner de azul, ¿verdad? Pero él sabe que la manzana es roja. Entonces, su pensamiento es concreto. Lo que puedo ver y tocar, eso es lo que yo entiendo. Pero también el niño tenemos que nosotros ver también no solamente el aspecto cognitivo, sino el aspecto emocional de nuestros alumnos, ¿verdad? Porque hay cosas que ellos han vivido, experiencias que tienen en su vida personal que los asusta o los aburre o no quieren poner atención a eso, ¿verdad? Entonces, cuando seleccionamos el pasaje bíblico que vamos a enseñar, tenemos que tomar en cuenta que es lo que nos conviene según nuestro grupo con el que estamos trabajando. Ya nosotros sabemos, hermanas, que toda la escritura que dice, Gaby, toda la escritura que Es inspirada por Dios. ajá, Útil para corregir, para instruir, para enseñar, de tal manera que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. muy bien, segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Tiene 10, señorita. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Verdad? Entonces, fíjense, es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir en la justicia, ¿verdad? ¿Y qué es la justicia? Hacer las cosas correctas, ¿verdad? Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es la justicia, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el niño pueda aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer a nivel de su conocimiento, de su entendimiento, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante, hermanos, porque muchos de los niños que tenemos en la iglesia, nosotros al estarles enseñando la palabra de Dios, a veces hemos sido impedimento para su crecimiento espiritual, porque vino una clase y no entendió, vino otra clase y no entendió, vino otra clase y no pudo preguntar, y vino otra clase y entonces ya no quiere venir. Dice, es que no le entiendo, es que no sé, pues no me gusta mucho. Prefiere pues ver oye hija, y por cierto, ponme la primera presentación, ¿verdad? Los niños ahora prefieren ver en el Face, ¿verdad? O estar viendo ahí tenemos parámetros en el uso de las escrituras de la enseñanza de los niños. Pásame la siguiente. Ahí tienen todo lo que yo les he dicho hasta ahorita, ¿eh? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, así. Ok, ahí vamos a quedarnos ahora. Muy bien, entonces quiero que hablemos en este momento de los parámetros que se deben tomar en cuenta al elegir el pasaje bíblico que vamos a usar para la clase bíblica. Quienes diseñan el material educativo el que nosotros usamos en la escuela bíblica no conocen a nuestros niños, no conocen sus necesidades, no conocen su contexto. Entonces, gracias a Dios porque las personas que se dedican a hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces la lección que nos toca dar no es la lección que los niños necesitan y nosotros tenemos que saber cuál es la lección que vamos a elegir. Por eso la capacitación de los maestros tiene que ser continua, ¿verdad? Estar siempre eligiendo lo que necesitamos para nuestros niños de la congregación. No puede ser
unificado para todas las congregaciones. Entonces, parámetros que debemos de tomar en cuenta al elegir nuestro pasaje bíblico. Hay 3 cosas que no debemos de hacer, y son las primeras que están ahí. No debemos basar nuestra enseñanza sobre situaciones que trascienden su experiencia evolutiva. Por ejemplo, los incidentes que tienen dimensiones sexuales. ¿Alguien puede mencionar alguna parte de la escritura donde se habla de algún asunto sexual? ¿Sí se acuerdan? La violación de Tamar. ¿Cómo? ¿La qué? La violación de Tamar. La violación de Tamar. ¿Se acuerdan de Oseas? Y la esposa que Dios le dijo que escogiera. Una mujer prostituta, ¿verdad? Entonces es una lección ahí muy difícil, ¿verdad? Porque Dios le pide al profeta que tome una esposa así. Y toda la historia pues nos habla de situaciones muy complicadas. Entonces esa sería una de las historias que tendríamos que reservarla para otro tiempo, ¿verdad? Tenemos también el relato del levita y la concubina, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cómo el levita saca a la concubina y ella es lastimada hasta que muere, ¿verdad? ¿Y cómo le explicamos al niño esa situación? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Entonces, tenemos también la historia de José y la esposa de Potifar, la lección, la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Que en un momento puede hacer que los niños no, o sea que no podemos entrar en detalles que los niños no comprenden, ¿verdad? Porque ellos todavía no entienden la relación de íntima entre un hombre y una mujer y las cosas que suceden y cómo Dios actúa en esas historias. Entonces, debemos tener mucho cuidado en no tratar esos temas, sobre todo con los más pequeños. La otra es, hola Mimi, no debemos enseñarles doctrinas que no puedan entender. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación. ¿Por qué sería, Mimi, que no podemos enseñar ese tema a los niños? Tema de la predestinación. Porque no es nuestra doctrina como nazarenos. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Pues porque la palabra dice, ¿verdad? Que unos son elegidos para salvación, ¿verdad? Pero otros, los que no obedecen a Dios, son elegidos para condenación. ¿Cómo le ayudamos al niño para entender que él es elegido para salvación o es elegido para condenación? ¿Cómo le ayudamos? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que esa doctrina pues pudiera hacer que la tomemos ya en primarios, donde ya los niños ya son mayores, hasta ellos pueden hacer una investigación, pero los niños más pequeños no podrían discernir, ¿verdad? Se irían a su casa con el temor y si no soy, y si Dios no me ha elegido para salvación, entonces yo voy a estar en condenación todo el tiempo, yo voy a ir al infierno, me voy a quemar, y el niño se asusta, ¿verdad? Se aterroriza de pensar en lo que puede suceder, ¿verdad? La otra es, no debemos usar pasajes bíblicos que crean confusión acerca de la persona de Dios y su manera de relacionarse con el ser humano. Y nosotros aquí podemos pensar, ¿verdad? En aquella ocasión, ¿se acuerdan cuando el profeta Eliseo maldice a los jóvenes que se estaban burlando de él? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el castigo? ¿Qué pasó? Unos osos lo atacaron, ¿no? A los muchachos que le decían ¿Y calvito. cuántos muchachos murieron? 40 muchachos, ¿verdad? Y entonces el niño puede pensar, no, y si yo peco y Dios me manda un castigo así, no, pues entonces tengo miedo, ¿verdad? Porque el niño no puede razonar, ¿verdad? Que eso fue en los tiempos antiguos, pero que el pecado siempre trae sus consecuencias.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando es que podemos enseñar esas historias, ¿verdad? ¿Cómo creen que se sentirá el niño acerca de ese castigo cruel que el profeta eligió para los muchachos? Va a decir, no, pues qué malo, ¿verdad? Ese profeta era muy malo, ¿verdad? Y si el pastor dice algo así parecido, no, pues nos vamos a morir todos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a eso, ¿verdad? También se acuerdan ustedes del el sacrificio de Isaac. Si el niño es muy pequeño y nosotros le enseñamos que Dios le ordena a Abraham que lleve a su hijo Isaac y lo ponga en un lugar para sacrificio, y pues la orden es que lo va a matar, ¿verdad? Y él va a hacer bien porque está obedeciendo a Dios, pues el niño se va a confundir y va a decir, pero ¿por qué Dios es tan violento? ¿Por qué Dios le pide a un papá que mate a su hijo? Y entonces Dios está contento porque lo obedeció. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos cuando vamos a tomar esos pasajes bíblicos para no confundir a los niños. Entonces, nosotros tenemos que infundir en los niños la idea de un Dios que ama a la humanidad, ama su creación y que siempre sus planes son perfectos y son agradables. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasajes bíblicos podemos enseñar? ¿Qué pasajes nos conviene tener en nuestra mente siempre, repasarlos muchas veces, tenerlos siempre presentes para, en un momento especial, dar una clase, una lección a los niños, pero una lección que va a ayudarlos a crecer sanos emocionalmente y espiritualmente? Entonces, número 1, debemos enseñar historias que inspiren al niño a admirar la maravillosa obra de Dios. ¿Qué pasajes escogerían ustedes para enseñar algo así? ¿Qué pasajes escogerían? La creación. La creación, ¿verdad? Los salmos, hay salmos muy hermosos, ¿verdad? Como David contemplaba los paisajes, contemplaba las ovejas y hablaba acerca del cuidado de Dios, ¿verdad? Entonces podemos tomar esos pasajes bíblicos para motivar a los niños a reconocer a Dios a través de la creación y a alabar a Dios por todo lo que Él nos muestra hasta el día de hoy, ¿verdad? Un amanecer, un atardecer, ¿verdad? Dar gracias por el sol, por la luna, dar gracias por el viento, ¿verdad? Y los niños se maravillan, se emocionan cuando ellos escuchan que nosotros hablamos acerca de las obras maravillosas de Dios, y que el niño puede emocionarse bastante, ¿verdad? Si ustedes le llevan unos pececitos y ellos los van a alimentar, le muestran figuras acerca de la creación y les hablan de cada animalito, cómo fue diseñado por Dios de tan diferente manera y cómo Dios cuida de su creación, ellos van a estar muy entusiasmados y muy emocionados, ¿verdad? Así que esta es una parte muy bonita donde los niños pueden aprender del amor y del poder de Dios y el cuidado para su creación. Y sobre todo los niños que recién empiezan a llegar a la iglesia, estas historias los atrae y los llama mucho la atención. Antiguamente trabajábamos nosotros con centros de atención. Entonces, en el centro de la creación poníamos peceras con unos pececitos y los niños le daban de comer a los pececitos. Poníamos tortuguitas que le ponían lechuguita para que comieran. Entonces ellos podían ver la creación ahí en su salón. Plantitas, ¿verdad? Como Dios, al echarles ellos agüita, de domingo a domingo veían cómo iban poniéndose las hojas más verdes, creciendo la plantita, y ellos se entusiasmaban. Centros de atención, ¿verdad? Para que ellos puedan emocionarse. La segunda idea que tenemos ahora es enseñar historias que alienten al niño a saber que Dios se deleita en tomar nuestras debilidades y usarlas para bendición de otros. Qué interesante es que nosotros podamos tomar historias como los relatos bíblicos de la vida de Daniel, de David,
la vida de Pedro, la vida de Pablo, ¿verdad? Que fueron personas utilizadas con poder a pesar de sus propias debilidades, ¿verdad? David era un pastorcito, pero llegó a ser rey. Y un niño que se siente que no es amado puede llegar a pensar que él puede llegar a ser muy importante, ¿verdad? Porque si Dios está con él, Dios le va a ayudar. Y entonces él se va a entusiasmar y él va a pensar que si Dios tomaba a esas personas y las ayudaba en sus debilidades y luego permitía que ellos fueran de bendición para otros, pues que también lo puede hacer con ellos. Entonces estas historias son muy importantes para la vida de nuestros niños, ¿verdad? La tercera dice enseñar historias que proveen modelos de fe en medio de circunstancias difíciles. Hay tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De personas que fueron utilizadas por el Señor porque ellos hicieron la voluntad de Dios a pesar de estar viviendo problemas y circunstancias muy difíciles en su vida. Ellos de todos modos amaban a Dios. Y estas personas vienen a ser modelos de obediencia que los niños pueden tomar para que cuando ellos tengan una situación difícil en su casa, que estén enfermos, o que haya un problema muy grande en su familia, ellos puedan recordar que había personas muy valientes que obedecieron a Dios en todo y Dios los enalteció y Dios los bendijo, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, hermanos, necesitamos hacer que el niño se sienta alentado, se sienta motivado en su fe por estas historias de la palabra, porque nosotros tenemos que saber que muchos de nuestros niños están enfrentando grandes dificultades en su casa y a veces ellos no saben cómo pedir ayuda, no saben cómo decir, maestra, ¿puede orar por mí? Maestra, yo estoy pasando por una dificultad, pero yo quiero ser como este personaje, ¿verdad? Tuvimos un caso aquí en la iglesia de unas niñas que sus padres se divorciaron y fue muy difícil la situación. Y la niña cada domingo que llegaba a la iglesia se metía debajo de la banca y se ponía a llorar. Y los niños, maestra, maestra, está llorando. Y pues ya tenía una de las maestras que ir con la niña, tomarla, abrazarla, hablar con ella, ¿verdad? Mientras que la otra cuidaba al grupo. Ella estaba pasando por una crisis muy complicada, ¿verdad? Pero las historias bíblicas podían ayudarla a ella para salir adelante. Así que esto es muy importante. Hasta aquí, ¿qué piensan de esto, hermanos? Hermanos, ¿hay alguna cosa que les gustaría aportar? ¿O les parece que está bien? Todo excelente, maestro. ¿Están bien? ¿Sí? Ya ahí en su presentación, ahí ustedes tienen todo lo que les estoy diciendo. Nada más pueden ustedes y agregar qué historias pondrían ustedes en cada situación. En la 4, pues, dice enseñar historias que fortalecen al niño en la adquisición de sus primeros conceptos de las doctrinas. Hay doctrinas básicas que son fundamentales que nosotros podemos mostrar a los niños de una manera muy básica, muy sencillita, no complicárselas, no hacer que los niños se confundan. Tenemos que decirlo de una manera sencilla. ¿Se acuerdan ustedes que la historia del pueblo de Israel nos da muchas formas en que Dios hacía que su pueblo tuviera fe, que su pueblo se enfrentara a los peligros en medio del desierto, en medio de las batallas con otras culturas, con otras naciones, ¿verdad? Pero que Dios siempre estaba ahí con ellos y el pueblo de Israel tuvo que aprender a iniciar una vida de dependencia en Dios. Dios iba con ellos en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿verdad? En la mañana a través de una nube que los cubría para que no sintieran tanto calor como ustedes sienten ahorita, ¿verdad? Y de noche una columna de fuego que iluminaba el desierto para que ellos pudieran caminar sin miedo, sin peligro de los animales que había ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que
El pueblo tuvo que aprender a caminar con Dios en obediencia a sus mandamientos y que aunque fracasaron muchas veces, Dios siempre fue fiel. Entonces el niño aprende que si nosotros aprendemos a amar a Dios y le obedecemos, siempre Dios va a estar con nosotros y nunca nos va a dejar. Las 5, enseñar historias que incitan al niño a ser un testigo fiel del Señor. ¿Quién me dice una historia que pudiéramos usar para que el niño quiera ser un testigo fiel del Señor? Daniel. Daniel, ¿Quién? ¿Daniel y quién? el llamamiento de Samuel. El llamamiento de Samuel, ¿verdad? Y del Nuevo Testamento, ¿cuál historia pondrían? Pablo. Pablo, ese es uno de los más destacados, ¿verdad? Un testigo valiente de su fe en Dios, no, nunca desmayó y viene a ser un ejemplo para nosotros. Y su historia puede motivar, puede incentivar a los niños a servir a Dios como misioneros en otros países, pero nuestra historia tiene que estar bien llena de pasión, de entusiasmo, de una presentación que haga que los niños se entusiasmen, se emocionen, ¿verdad? Tenemos también el ejemplo de los profetas que fueron fieles a Dios a pesar de todas las circunstancias. Tenemos a Jeremías, a Natán, a Daniel, a Elías, a Eliseo, todos ellos, ¿verdad? Son personajes que nos animan en nuestra fe para ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Así que tenemos ahí una serie de lecciones, de pasajes bíblicos que nosotros podemos hacer un listado de según lo que queremos enseñar. Hoy voy a enseñar a los niños a que tomen aliento en Dios y se emocionen, que aunque ellos están chiquitos, hay cosas que ellos no pueden hacer, que se olvidaron de leer su Biblia, se olvidaron de orar, pero que Dios los siga amando y que Dios quiere que se comprometan para hacer las cosas que tienen que hacer para agradar a Dios. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente dice, enseñar historias que animan al niño a poner en práctica en su vida diaria las actitudes y valores cristianos. Qué interesante esta parte para considerar, porque nosotros hemos hecho una serie de 5 o 6 lecciones sobre los valores cristianos, sobre las actitudes. Ahorita los niños de nuestra iglesia se saben de memoria los artículos de fe de la iglesia de Nazareno, ¿verdad? Y ellos están muy entusiasmados estudiando cada uno de ellos, ¿verdad? Porque queremos que ellos comprendan que la iglesia tiene sus propios valores, ¿verdad? Que tiene una manera de conducirse en una sociedad, pues que está muy triste, muy corrompida, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero nosotros tenemos actitudes y valores que nos hacen diferentes a los demás. Entonces, para enseñar estas actitudes y conductas que establecen modelos para que todos podamos obedecer a nuestro Dios y honrarlo, pues podemos pensar como ejemplo, cómo perdonar a las injusticias. A veces los padres somos muy injustos con los niños y los tratamos con mucha violencia verbal y hasta física. Y a veces los niños guardan mucho rencor en su corazón, pero hay una lección que nosotros podemos darles para ayudarlos a ellos. Y por ejemplo, ¿qué historia tomaríamos ahí? ¿Cómo perdonar las injusticias? ¿Qué lección pondrían ustedes ahí? ¿Qué Pues el mismo personaje? Jesús. Jesús, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, José. José, José, ¿verdad? Él es una gama de injusticias que sufrió, pero siempre cuando él vio a sus hermanos y los abrazó, ¿verdad? Le dijo, ustedes pensaron que me hicieron mal, pero todo estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Dios tenía un plan para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos a José. Si queremos enseñarle al niño cómo amar, ¿qué lección elegirían en el Antiguo Testamento?
Hubo una mujer que amaba mucho a su suegra. Ruth. Ruth y Noemí. ¿Y qué dijo Ruth, verdad? No me pidas que me aparte ni que te deje, porque yo voy a estar contigo. Tu pueblo será mi pueblo, mi Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios, pero yo me identifico totalmente contigo. Uno de los grandes problemas de los niños de hoy es que realmente no saben qué es el amor, ¿verdad? Porque los padres los amamos si hacen las cosas que les decimos, si nos obedecen, y si no, entonces ya les decimos algunas cosas que los lastiman, ¿verdad? Los seres humanos somos así, imperfectos, no sabemos amar hasta que recibimos el amor de Dios. Cuando Dios nos manifiesta su amor y lo experimentamos, tenemos que pedirle, lléname de tu amor, Señor, para hacer lo mismo que tú haces conmigo, hacerlo yo con los demás. Y el niño tiene que aprender eso desde lo más pronto posible. También tenemos cómo lograr la paz. Tenemos la historia de Isaac, ¿verdad? Todas las cosas que tuvo que hacer para que hubiera paz, ¿verdad? Y tenemos también, si les pidiera yo que me hagan una lección de cómo vivir en mansedumbre, un personaje que nos ejemplifica la mansedumbre, ¿a quién elegirían? Moisés. Moisés, ¿verdad? Dice que era el más manso de los hombres en la tierra, ¿verdad? Así entonces nosotros vamos viendo cómo podemos enseñar las actitudes que debemos tener como cristianos y qué valores son tan importantes para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la correcta aplicación de estos pasajes, de estos personajes, entonces el niño aprende qué significa, comprende lo que significa cambiar nuestras actitudes y nuestros valores solamente para agradar a Dios. Porque nosotros les enseñamos, si te portas bien, Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Y eso no es cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle, nosotros nos vamos a portar bien, vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que nos pida porque le amamos, porque Él es nuestro Padre, porque Él nos creó. Darle razones de por qué tenemos que amar a Dios. No es cierto que y a muchos cristianos siempre, amamos a Dios porque le podemos pedir todas las cosas que queremos, ¿verdad? Y su palabra dice, ¿verdad? Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos según su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que nos oye, nos dará todas las cosas que le pedimos, ¿sí? Pero necesitas ser un hijo obediente, ¿verdad? Dios en su misericordia a veces nos contesta a pesar de que no somos hijos obedientes, pero Dios quiere siempre mostrarnos su amor, pero el niño tiene que aprender que todo lo que hacemos en la vida cristiana es porque amamos a Dios, porque queremos agradar a Dios. Y esta es la enseñanza que tenemos que dejar a través de estas lecciones de actitudes y valores. La séptima es enseñar historias que traen consuelo al niño y difunden ánimo en tiempo de crisis. Hay momentos en la vida de los niños donde una de las cosas que sucede mucho en la actualidad es que cuando el niño llega de la escuela no hay nadie en su casa, porque la mamá se fue a trabajar, el papá está trabajando y pues está la abuelita o está alguna tía, alguien que los va a cuidar, pero pues ya vente a comer y ya los dejan que se vayan a su cuarto y allá solitos, ¿verdad? Y entonces ellos se sienten solos, no sienten ese calor de lo que la mamá puede dar a los niños. Entonces ellos, aparte a veces las mamás están enfermas, a veces hay un padre alcohólico, a veces hay una madre deprimida, a veces hay enfermedades terminales que están causando dolor a los niños y los niños no saben qué hacer. Y entonces nosotros tenemos que darles historias que puedan traer a la vida de ellos una fortaleza y un consuelo en sus vidas personales. Entonces, déjenme, me coloco aquí.
¿Se acuerdan ustedes que Eliseo trajo bendición a una mujer que había quedado viuda con 2 hijos? ¿Se acuerdan que vino y le dijo, mujer, ve y busca todos los vasijas que puedas conseguir, ¿verdad? Y entonces vino una bendición y había aceite y llenó todos los trastos que pudo conseguir y vino una situación de bendición que ella pudo pagar sus deudas y ya mejorar su situación económica, ¿verdad? Cuando le damos esa historia, le hacemos pensar al niño que nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios proveedor y es un Dios que nunca nos va a dejar solos. Y esa es una lección que podría traer de ánimo a los niños cuando hay dificultades. ¿Qué otra lección bíblica podríamos tomar para este enfoque? Historias que traen consuelo. La viuda de Sarepta, como Dios le proveyó. Qué preciosa, ¿verdad? Una historia muy bonita, pero si nosotros las contamos así sin entusiasmarnos, sin emocionarnos, pues no causa ningún efecto, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho. Una técnica que a mí me gusta mucho es el bibliodrama. Cuando los niños toman la Biblia, toman al personaje y ellos lo significan tomándolo de la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos lo ponen en el tiempo actual y lo viven, ¿verdad? Y ellos hasta lo acomodan y lo hacen muy vivencial para ellos. Entonces, tomen en cuenta estas lecciones, hermanos, en su tiempo de enseñanza, vayan viendo cada uno de estos enfoques para que haya una diversidad en el enfoque de la historia y cada vez ellos se vayan enriqueciendo. La 8, enseñar historias que ayuden a saber que el pecado trae consecuencias dolorosas en la vida. ¿Qué lección pondríamos ahí? David. Adán y Eva. La de David, qué tremenda, ¿verdad? Esa historia, ¿verdad? El pecado trae consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Y son consecuencias bien dolorosas, ¿verdad? Entonces, el niño necesita aprender acerca de su naturaleza pecaminosa, de su inclinación natural a hacer las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y si se lo vamos enseñando desde que está pequeñito, eso ya va a quedar en su mente y va a ir formando, ¿verdad? Su concepto de Dios, sus hábitos, sus actitudes van cambiando, ¿verdad? Su carácter se va formando y hasta que él llega a tener un estilo de vida de saber que no debemos pecar y que Dios nos ayuda cuando nosotros pecamos si le pedimos perdón y nos arrepentimos. Entonces eso tiene que quedar, es una de las partes para mí esenciales en el trabajo con los niños, enseñar este tipo de lecciones. Y ustedes se recuerdan la vida de Adán y Eva, por ejemplo, ¿verdad? El pecado de Acán, la, la, la vida de Pedro, ¿verdad? Cómo negó a Jesús, cómo sufrió tanto cuando pecó, cuando negó al Señor, ¿verdad? Cómo lloró y cómo Jesús le mostró su amor. Entonces son enseñanzas que van a formar en el niño una conciencia de que debo desear hacer lo bueno y desear no hacer lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y por último, enseñar historias que animan al niño a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Que ahí ustedes tendrían que trabajar mucho con plan de salvación, que yo me imagino que ustedes lo dominan bien, lo conocen bien. Y entonces, las historias que encontramos en el libro de los Hechos, por ejemplo, dan testimonios muy poderosos de personas que fueron transformadas al poner su fe en Cristo como su Señor y su Salvador. Todo el mensaje de la Biblia es que Dios ama al ser humano y quiere su bienestar. Esto es algo que le debemos de poner en la mente del niño constantemente, ¿verdad? Esta felicidad, ese bienestar que Dios quiere darnos,
es posible únicamente por la fe en Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y Él fue el que murió por nosotros en la cruz. Y nosotros tenemos que motivar al niño a ejercer su fe y tomar ese paso de compromiso con Dios de desear obedecer los mandatos del Señor. No es fácil, no es fácil porque la iglesia instruye, la iglesia guía a los niños, pero la enseñanza, la educación debe de ser en el hogar. Los padres se acuerdan que dijimos que son los responsables de la enseñanza de las actitudes y los valores cristianos, de la enseñanza de la salvación, del perdón de los pecados. Los padres deberían de hacerlo, pero desafortunadamente yo nunca he tenido un padre que venga y me diga, oiga, hermana, enséñame cómo guío a mi niño para conocer a Jesús como su Salvador. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero yo no la he tenido nunca, ¿verdad? Y son pocos los padres que vienen y dicen, oiga, hermana, ¿qué aprendió o qué les enseñaron a los niños hoy? Porque yo le voy a preguntar en casa. ¿Ustedes creen que los padres de los niños que ustedes enseñan oran con sus hijos en la semana? ¿Cuántos creen que sí sucede? Bueno, La bueno. mitad, tal vez. Algunos, ¿Cómo? algunos, puede ser que Algunos sí. sí, algunos. Puede ser, ¿verdad? Pero no estamos seguros, ¿verdad? Pero un consejo que les doy, enséñenle sobre todo a las mamás, porque hay papás que sí lo pudieran hacer, pero sobre todo las mamás, cuando su niño se haya dormido, a los 10 minutos, vaya la mamá, ponga su mano sobre la frente o la cabecita del niño y ore con él en voz alta. El niño apenas está entrando en sueño profundo, el niño está escuchando. Y entonces ese pensamiento que nosotros ponemos en la mente del niño, él lo va a trabajar durante su sueño. Y eso va a hacer que esa palabra sea de bendición y le ayude al niño en su crecimiento espiritual. Es algo que yo practiqué toda mi vida con mis hijos y para mí me dio muy buenos resultados. Entonces, necesitamos que las mamás y los papás se involucren también en la enseñanza de sus hijos, ¿verdad? Una técnica que también yo practiqué por muchos años fue escribir mensajes a mis hijos y cuando se iban a la escuela, allá en la escuela, al abrir su libro, encontraban un mensaje de mi parte, un versículo bíblico y Dios está contigo, hijo, no tengas miedo, Dios te va a ayudar y más si tenían exámenes, ¿verdad? Hoy mismo uno de mis hijos tenía una entrevista para un ascenso de su trabajo, ¿verdad? Y antes de que entrara a la entrevista ya estaba el mensaje, ¿verdad? Hijo, Dios está contigo, Dios tiene todo en sus manos y bla, 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 ¿verdad? Para que los hijos siempre sepan que los padres estamos ahí para sostenerlos y para ayudarlos. Entonces, eso contribuye a que la enseñanza que reciben en la iglesia se fortalezca durante la semana. Entonces, hermanos, no podemos unificar nuestro programa de enseñanza para todas las edades. Tenemos que tener un material para las diferentes edades y gracias a Dios porque la iglesia provee esos materiales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber cómo utilizarlos. Entonces, como líderes, hermanos, debemos tomar en cuenta la naturaleza del niño en cuanto a su aprendizaje y atender a sus necesidades presentes. Debemos capacitar a los maestros y proporcionarles los materiales necesarios para transformar su enseñanza y que produzca buenos frutos. Alégrense cada vez que den una clase, alégrense. Sepan que ustedes ya sembraron la semilla y que la semilla siempre dará fruto, porque dice la palabra del Señor que Él prospera su palabra cuando ha sido sembrada. Así que entonces nosotros confiamos en esto, ¿verdad? Jesús siempre tomó en cuenta el potencial y las capacidades de los niños. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús los defendía y Jesús no quería que
se opusieran a que los niños llegaran a él, y dice la palabra, Jesús se indignó cuando no les permitían a los niños acercarse a él. Él se indignó. El Señor Jesús fue sencillo, fue transparente, fue genuino en el trato con ellos. No complicaba las cosas, todo era sencillo. Y más bien, si nosotros leemos la palabra, vemos que Él quiso que los adultos hicieran todo lo posible para que los niños se pudieran acercar a Él. Así que cuando ustedes están trabajando con un niño, están abriendo las puertas de oportunidad para que los niños se acerquen a Jesús, ¿verdad? Así que en este tema, quiero saber si hay alguna pregunta que ustedes tengan o que alguna aportación que quieran hacer. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera aportar algo? Bueno, no los escucho. Todo está muy bien, maestra. Muy excelente. ¿Sí consideran que aporta para su trabajo con los niños? Sí. Sí, mucho. Sí, hermana. Y ahora ya les dije y estoy a sus órdenes para cualquier preguntita que ustedes tengan, les podamos ayudar, hermanos, porque para eso estamos, ¿verdad? Para servir. Y después de Muchas gracias. Después de 50 años de experiencia, yo creo que ya tenemos algo aprendido, ¿verdad? Este próximo año mi esposo y yo cumplimos 50 años de ministerio y pues hemos caminado muchos senderos, ¿verdad? Así es que en algo les podemos ayudar. Así que vamos a al siguiente tema que para mí es muy importante dejarles a ustedes en la mente y que ustedes lo lean, lo maduren, lo trabajen y ustedes puedan crecer en el trabajo con sus niños. Quiero hablar de las necesidades básicas de sus alumnos, de esos niños que Dios ha puesto delante de ustedes para que ustedes los ministren. Algo muy interesante, hermanos, es que Dios nos pone a los maestros como pastores. El pastor de la iglesia es pastor de toda la congregación, pero pero el maestro es el pastor del pequeño grupo que se le ha encomendado. Así que el maestro debe conocer a sus alumnos, debe de saber qué es lo que necesitan, debe de saber qué es lo que les tiene que proveer. Y para mí el Salmo 23, pues es un ejemplo de lo que yo tengo que hacer con mis ovejitas, las que yo tengo, ¿verdad? Una dice, como dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? O sea que yo tengo la responsabilidad de proveer para mis alumnos todo lo que ellos necesitan. No, a veces no solamente conocimiento, pero es afecto. Y son varias cosas que ellos necesitan. Entonces empezamos donde dice toda ruptura de equilibrio origina una necesidad. ¿Alguno de ustedes me puede explicar qué quiere decir eso? Si el niño tiene hambre, ¿cuál es su necesidad? Comida. Comida, claro que sí, ¿verdad? Poquita o mucha, o si le gusta o no le gusta, pero si tiene hambre se va a comer lo que sea porque tiene hambre, ¿verdad? Pero dice toda necesidad es una fuente de actividad, porque él va a buscar dónde satisfacer su hambre, ¿verdad? Puede ser que tome del refri, puede ser que tome de la estufa, puede ser que pues tome un panecillo del Oxxo y pues si no tiene dinero pues va a tener problemas, pero él tiene hambre, él quiere comer, ¿verdad? Y toda necesidad despierta el interés, ¿verdad? Él va a tener que buscar la forma de suplir su necesidad. Y entonces él va a tener interés en las cosas que le puedan ayudar para satisfacer su necesidad. Entonces, las necesidades van adquiriendo complejidad en la medida de que el niño va creciendo. Las necesidades son diferentes. Un
Un chiquito de maternal o un parvulito lo que va a tener es hambre, va a tener sueño, va a estar cansado. Esa va a ser su necesidad. Y esa necesidad puede ser fácilmente suplida, pues ayudándolo a tener una camita donde el niño se pueda acostar para que descanse. Puede suplirse diciéndole a su mamá, oiga hermana, el niño no durmió, el niño no ha comido. Normalmente los niños que vienen a la escuela dominical no han desayunado. ¿Sí les pasa a ustedes eso? ¿Sí o no? Sí, Sí, siempre. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darles comidita, galletas. Proveer, Un snack. proveer un pequeño refrigerio, ¿verdad? Para que los niños calmen su hambrita. Una vez que calman su hambre, ya ellos están tranquilos y colaboran más en la clase, ¿verdad? Un primario, ¿qué problema creen que pueda tener? Que se durmió Sueño porque se ajá, desvelan que jugando. se durmió muy tarde y lo levantaron temprano y está enfadado porque no desayunó y está enfadado porque lo trajeron deprisa y apúrate y muévete y báñate y córrele y entonces está enfadado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a suplir esa necesidad? Haciendo una clase muy dinámica, involucrándolo a él, ¿verdad? Que él aporte, que él se pare, camine, para que se le vaya esa sensación de sueño, de incomodidad. Tenemos que nosotros buscar o encontrar la fuente de satisfacción a esa necesidad. Entonces, según la edad de los niños, la complejidad es más diferente para cada necesidad. Y luego tenemos ahí ¿cómo dice? Todo niño es que, no lo veo. Todo niño tiene necesidades que son básicas comunes, ¿verdad? O tienen hambre, o tienen sueño, o tienen fastidio, o están enojados. Pero hay algunas necesidades que son personales y son específicas, ¿verdad? Si sus padres se pelearon en la noche, ¿qué necesidad creen que ese niño tiene? De tranquilidad, de afecto. seguridad. De hablar con alguien que lo escucha y que lo abrace, porque tiene miedo. Él vio que su papá le quiso pegar a su mamá y que su mamá le aventó con un florero, ¿verdad? Y él se asusta, pero él está preocupado, está nervioso porque no sabe lo que va a pasar. Entonces es una necesidad específica y él necesita el abrazo. Hay niños que son más lentos para su aprendizaje en la escuela. Y siempre le están diciendo, es que eres un tonto, es que tú no aprendes, es que tú nunca vas a ser nadie en la vida, y siempre le están menospreciando. Entonces él necesita que alguien lo abrace y que alguien le diga que él es muy valioso y que es muy importante para Dios y para su maestra, porque su maestra lo abraza. Entonces, este es algo muy importante que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón cada domingo, cada domingo. Mis niños tienen una necesidad y yo tengo que ver cómo la voy a suplir. Entonces, hermanos, en nuestro ministerio gastamos tiempo, hacemos mucho trabajo, invertimos dinero, invertimos esfuerzo y a veces pareciera que no hay fruto. Pero si usted confía en el poder del Espíritu Santo que obra a través de usted va a ver a esos niños cambiar. Usted va a ver a esos niños siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Y también nos habla de que nosotros tenemos que cambiar. Cuando oramos, ¿cómo oramos? A veces oramos silenciosamente, a veces no queremos orar, a veces no cerramos los ojos, y el niño nos está viendo y él está aprendiendo de nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a orar fervientemente, voy a levantar mis manos, voy a clamar a Dios de una manera tan poderosa que el niño quiera hacer lo mismo. Usted enséñele a levantar sus manitas, ¿verdad? Enséñele a poner sus manitas en su corazón, enséñele a poner sus manitas donde él sienta que algo le duele, que él ponga sus manitas sobre ese lugar, porque Dios obra igual con un niño, con un adulto, con un joven, ¿verdad? Dios quiere usarnos a todos.
¿ya? Yo tengo niños que han orado por mí y yo, gracias a Dios, estoy mejorando de mi salud porque hay niños que están orando por mí, hay adolescentes que están orando por mí. Ahí mi grupo de intercesoras, tenemos 25 intercesoras y todas están orando por mí. Hasta mi hermana Mireya también está orando por mí. Entonces, miren, con ese ejército de oración, ¿se imaginan? Está asegurado mi milagro. Yo voy a sanar porque hay muchas personas orando. Pero si nosotros enseñamos a los niños desde pequeños, ellos lo van a aprender y ellos lo van a hacer. Vamos a la siguiente. Hermana, yo tengo una pregunta. Sí, hermana. Por ejemplo, cuando en nuestra clase tenemos un niño que el papá nos indica que el niño no tiene ningún problema de aprendizaje, pero dentro de la clase sí vemos que el niño presenta alguna problemática. Ajá. Y en las actividades que les tenemos, para no hacer sentir mal al niño que sabemos que tiene una necesidad, es correcto que para él se le lleve una actividad especial, sea diferente a la de todo el grupo, para que él la pueda realizar. Pues puede ser una actividad diferente, pero muy relacionada como para que no se note mucho que estoy haciendo una diferencia. Sobre el mismo tema, a ver, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. A ver, mira qué bonito quedaron en los dos, ¿verdad? Pero ahí podemos ver si hay en la iglesia alguien que nos pueda ayudar porque hay que hacer un diagnóstico del problema del niño. A veces puede ser que el niño realmente sea un problema familiar, que ese problema familiar lo limita a él, ¿verdad? Para hacer su trabajo. Entonces viene a la iglesia cargado, viene a la iglesia con problemas y entonces él no quiere trabajar, ¿verdad? Pero a veces los padres nos cerramos y decimos, mi hijo es perfecto, pero la verdad es que no, ¿verdad? Nosotros tuvimos una niña aquí que cuando llegó, decía la mamá que tenía hiperactividad y que no pone atención y todo. La niña está perfecta y la niña hace muy bien su trabajo, pero una oramos con ella y por ella, y la otra como se le da el mismo tratamiento con todos los demás niños, ¿verdad? Y siempre vamos a motivarlo. ¡Qué bien! A ver, esfuérzate, ¿quieres que te ayude? Y le ayudamos para que él vaya desarrollando sus habilidades. Si definitivamente vemos que no avanza, tenemos que ver cómo ayudarlo. Nosotros tuvimos aquí unas psicólogas que hicieron ¿cómo se dice? Es una práctica, ¿verdad? Y hicieron varias dinámicas donde los niños revelaron, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en su interior. Había niños que ponían a sus papás, el papá muy chiquito y la mamá muy grandota, y luego sin pies, ¿verdad? Y entonces eso estaba revelando que había un problema en el hogar, ¿verdad? Y había niños que se ponían muy chiquitos o como muy aislados, como que tenían miedo, lo reflejaban en el dibujo que ellos hicieron. Entonces tenemos que buscar ayudas profesionales, ¿verdad? Para ese niño. Sí, porque no hacemos mal, porque a veces los papás, pues, o porque no tienen dinero, o porque no saben cómo hacerlo, o porque les da vergüenza que les digan, no, pues que su niño, le batallamos un poquito, ¿verdad? Pero el amor siempre va a traer bendición. Y si ustedes oran por ese pequeño, Dios lo va a bendecir y Dios les va a ayudar a ustedes para encontrar la ayuda suficiente. Gracias, hermano. Sí, hermana. Vamos a la siguiente. Hermana, hay dos personas con la mano levantada. A ver. Escucho. Dios les bendiga, hermana. Sí, hermano. Hermanita, por ejemplo, ahí estaba citando el ejemplo que si hubiera un niño así. Ajá. Nosotros sí tenemos un niño con síndrome Down.
Ajá. Este niño no habla, pero entiende las cosas. Ahí cómo podríamos trabajar con él. Este niño apenas se está integrando a las clases. Ámelo mucho, hermano. Solo ámelo mucho. Hágalo sentirse muy bien, que él es muy valioso. Muy bien, muy bien. Si hace las cosas mal, no le hace. Usted dígale que él hace muy bien. Esos niños son muy valiosos, hermano. Requieren también que nosotros nos capacitemos un poquito en cuanto a eso. Nosotros tenemos una psicóloga que trabaja en una clínica para niños con síndrome de Down. Tal vez ella nos pudiera orientar, ¿verdad? Cómo trabajar con ese pequeño, porque necesitan ayuda especial. Y los padres deben de saber que necesitan ayuda especial, ¿verdad? Pero ustedes ámenlo. Nosotros tuvimos un niño con parálisis cerebral y era bien complicado, hermanos, mantenerlo quietecito, que no estuviera violento. Pero pues él estuvo con nosotros mientras lo pudieron traer, ya después ya no pudieron traerlo, pero mientras estuvo con nosotros, orábamos con él y por él y Dios nos ayudaba y el niño sonreía, lloraba, era una emoción ver y tener a ese niño entre nosotros. Ese niño va a ser una bendición para ustedes, hermano. Nosotros tuvimos o tenemos dos jóvenes ahora ya invidentes, pero que son una bendición, hermanos, ¿verdad? Saraí, fue, ¿cómo le dijera? Representante en Alemania de la UDG, ¿verdad? Porque ella abrió el programa en la UDG este, ayudar a las personas invidentes para que puedan hacer su licenciatura, porque no había maestros que supieran trabajar con personas invidentes, pero ella les enseñó a los maestros cómo escribir el braille, cómo ayudar a las personas invidentes, y Saraí terminó su licenciatura en turismo, pero ella tiene su trabajo en turismo. Ismael es un pianista muy, muy bendecido, Dios lo usa mucho, pero cuando estaban chiquitos solo les dimos amor, mucho amor. Ellos eran muy apreciados en todas las clases por todos los maestros y Dios fue guiando la enseñanza. Así que, hermano, yo le animo a que le pongan todas las ganas a ese niño. Va a ser una bendición para ustedes. Amén. Gracias, hermana. Sí, hermano. Queda la hermana Lili con la mano levantada. A ver. Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, coincido con usted, hermana Juanita, en relación de estas necesidades educativas, bueno, que hay en los niños dentro de la iglesia y son especiales y nada más, bueno, para seguir precisando esta información, puede ser verdad que muchos cuando no se tiene la más información o formación al respecto, pues estemos, ¿verdad?, un poco dudosos de cómo hablarles o cómo sea el trato. Y pues sí, lo primero, ¿verdad?, es bien lo acaba de decir usted, que pues con mucho amor, ¿verdad? Si hay un rechazo tal vez fuera de la iglesia, que en la iglesia sí haya esa aceptación, ¿verdad? Es para, primero también con los papás, ¿verdad? Que vean que se les acepta, se les quiere y cuando, bueno, se puede tener la oportunidad de trabajar con estos chicos, pues la clase, ¿verdad? Debe de ser lo general, solo que si vamos a hacer las adecuaciones, ¿verdad? Los ajustes que sean pertinentes a la necesidad y también pues a nuestro. Muy bien, hermana, así es. Y pueden usar con esos niños cosas que ellos pueden hacer con sus manitas. Mientras que los otros dibujan o algo que estos no pueden hacer, le damos plastilina, le damos alguna masa que ellos puedan tocar y formar. Bueno, ahí me oigo, hermanos. Sí, hermanas, lo escuchamos. Perdón, como que creo que se me fue la señal. Ah, no, sí la escuchamos. Gracias, y perdón, como que se me ha ido la señal. Y nada más sí era sí, gracias. Era en este punto, ¿verdad? De la actividad, pues se tendría que dar para todos igual, solo haciendo
como el grado de dificultad, ¿verdad? Ajá. Pues tal vez con menos dificultad para cada uno de estos niñitos, y conforme van avanzando, pues también se van proporcionando otros materiales y puedan tener a su alcance la capacidad para desarrollarlos, y porque pudiéramos nosotros, ¿verdad?, considerar que no nos atendieron la indicación, que no consideramos que aprendieron, pero sí están recibiendo muchos estímulos, y que de otra manera, ¿verdad?, nosotros podemos de esta forma, pues, con todas estas ayudas visuales, con todos los cantos, ¿verdad? Ellos lo están escuchando, lo están también están siendo parte, y que pues a la manera, ¿verdad?, de su posibilidad, pues van a realizar cada una de las actividades, y yo creo que pues cada uno de nosotros tenemos esa disposición y ese amor para trabajar con todos los niños, cualquiera que sea su cualidad, su capacidad, y pues que en la iglesia, ¿verdad?, se sientan más que bienvenidos. Esa es mi aportación, hermana. Gracias. Muy bien, hermana. Algo que les quiero decir, hermanas, es que acuérdense que hablamos de una vida exterior y una vida interior, ¿verdad? Y nosotros en la iglesia trabajamos no solamente con la vida exterior de los niños, pero con la vida interior. El espíritu no tiene tamaño. El espíritu es igual, sea un niño, sea un adulto, sea un anciano. El espíritu es igual. Entonces, cuando ustedes están enseñando, ustedes están procurando que el Espíritu Santo trabaje en el espíritu de ese niño, ¿verdad? Y entonces lo que ustedes hacen, el Espíritu Santo lo transforma para la capacidad cognitiva de ese pequeño. El Espíritu Santo lo va a usar, ¿verdad? Y en el corazón de ustedes debe quedar que hubo una enseñanza, hubo algo porque tocó el espíritu de ese niño para que él tenga contacto con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos debe de interesar, ¿verdad? Que ese niño se sienta bendecido. No le hace que no haga el trabajo manual, no le hace que no cante, no le hace, a veces nos están abrazando, a veces nos están interrumpiendo, pero gracias a Dios porque están ahí, ¿verdad? Y porque los podemos abrazar en el nombre de Jesús. Pero así que vamos a ver. Sí, hermano. Sí, hermano. Muy bien. Entonces vamos a las necesidades en distintas áreas, hermanas y hermanos. Quiero que ustedes tengan en su mente estas necesidades para que las puedan ustedes trabajar en sus clases. Las primeras son las físicas y que son las más evidentes, las que podemos ver, ¿verdad? Un niño que no viene aseado, un niño que no que está gordito, un niño que está flaquito, un niño que se ve enfermo, o que se ve que está cansado, tiene hambre, eso lo podemos detectar y solucionar muy rápido. Pero hay necesidades afectivas, ¿verdad? Como dice, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de sentirse seguro, la necesidad de sentirse tomado en cuenta, la necesidad de ser alabado, ¿verdad? Que le digamos, oye, qué bien te ves, qué guapo estás ahora, ay, qué bonito hiciste esto, oye, lo dijiste muy bien. Son necesidades afectivas, ¿verdad? Que van a reforzar lo que ellos reciben en su casa o lo que nunca les han dicho en su casa, porque hay padres que siempre están menospreciando a sus hijos o comparando al que es más inteligente con el que es un poquito más lento en su aprendizaje. ¿Por qué no eres tan inteligente como tu hermano? ¿Por qué no te pareces a él? ¿Por qué no haces como él? Entonces, esas necesidades afectivas tenemos que detectarlas, tenemos que saberlas. ¿Cómo las podemos saber? Hablando con ellos, platicando con ellos, jugando con ellos, ¿verdad? Trabajando con ellos, haciendo trabajito manual. A ver, déjate ayudo. A ver, ¿qué color le quieres poner? Mira, este está bonito. Y les ayudamos y vamos conociendo sus necesidades afectivas, sus necesidades intelectuales. Hermana, Sí, ¿puedo hermano. comentar una anécdota de la afectiva? Sí, claro que sí. Hace poquito una niña que es nueva, tiene un año yendo, yo iba por ella a su casa y me estaba platicando un día y me dijo, no, es que mi papá no me quiso reconocer, mi papá no me quiere. Y yo así de bien sacada de onda, ya después dije, qué tonta lo hubieras dicho, pero tu papá, Dios te ama y dio la vida por ti y él se alegra de que estés aquí. No se lo dije y me arrepiento y yo digo,
ay, ojalá que me vuelva a platicar otra vez de su papá, pero ahora sí decirle eso, porque íbamos nada más ella y yo, y decírselo así iba a ser como más personal que cuando lo escucha en la clase, como para todos. Y me arrepiento mucho de no haber tenido las palabras Sí. adecuadas en ese momento. Sí, yo les recomiendo, hermana, de que cuando sea posible vayan a una librería evangélica cristiana y busquen libros sobre para los niños. Hay libros sobre evangelización del niño, sobre las necesidades afectivas, diferentes materiales que les ayuden a ustedes a tener herramientas para saber cuando un niño me dice algo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Mis antenitas se ponen en acción, ¿verdad? A ver, me voy a fijar en el papá, me voy a fijar en la mamá, me voy a fijar en la familia, cómo se conducen, ¿verdad? Para entender si el niño está lastimado, está enojado y está hablando cosas que no son, ¿verdad? O el niño realmente está lastimado y necesita sanar esa situación que él está confrontando, ¿verdad? Porque a veces los niños también tienden a mentir, a decir cosas que no son, ¿verdad? A veces, por ejemplo, uno de los grandes problemas que confrontamos es que si el niño dice, mi papá me tocó, ¿verdad? La mamá dice, ay, no es cierto, que no estés escuchando mentiras. Ojo, cuidado, ¿verdad? Porque hay que estar al pendiente, hay que estar viendo. Si el niño lo dice la niña le dice una y otra vez, cuidado, atención, ¿verdad? Que mi tío, que mi hermano, que tal persona me hace, ojo, hay que poner atención, ¿verdad? Y entonces si este niño dice, mi papá no me quiere, puede ser un padre violento, puede ser un padre que nadie le enseñó a amar y no sabe cómo expresar su amor, y que si tratamos con el papá, le podemos ayudar al papá a decirle a su hijo que lo quiere, que lo ama. Hay padres que nunca lo dicen, ¿eh? Las mamás somos más querendonas, más abrazadoras y apapachadoras, pero hay papás que nunca le dicen a su hijo, ven hijo, te voy a dar un abrazo, hijo, te quiero mucho. No lo hacen. Yo estoy cansado, yo vengo al trabajo y etcétera, pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ser muy atentas a cómo podemos ayudar con la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Siempre, siempre con la palabra. Así que vamos entonces a las necesidades intelectuales de nuestro grupo, de nuestros niños en el salón. Ellos tienen una mente inquisitiva en desarrollo, o sea, ellos quieren saber. Y por eso una maestra debe de medir bien sus tiempos para dar oportunidad a que los niños pregunten. Maestra, maestra. Y hay niños que son súper preguntones, ¿verdad? Y a veces, ¿qué harían ustedes si tienen un niño preguntón que les está interrumpiendo y está rompiendo la manera de la clase? ¿Qué harían ustedes? Ya cállate, ya no estás interrumpiendo. Pues yo le diría que le daría oportunidad, pero si veo que sigue interrumpiendo, le diría así como de, mira, no, vamos a tener 3 ocasiones para preguntar. Y ya si sigues con dudas, al final de la clase me puedes preguntar. O algo así. Bueno, yo lo manejaría así, no sé si estoy bien. Muy bien, esa es una buena idea. La otra es ponlo como tu ayudante. A ver, tú vas a fijarte cuál es el niño que está más atento en la clase, porque le vamos a dar un premio. Ya está el muchachito y apuntando y ahí este se portó mal, y este se portó mal y ya, ¿verdad? O tú me vas a ayudar a distribuir el material para el trabajo manual, pero tenerlo ahí cerquita de ustedes ocupado. Entonces, como está ocupado, ya no interrumpe porque él tiene una cosa que hacer, ¿verdad? Esos niños son los que están gritando, ponme atención, necesito ayuda, ¿verdad? Y entonces hay que platicar con él, hay que ver qué es lo que le causa esa inquietud de estar participando, como querer llamar la atención. Y hay que buscar diferentes maneras para atender a esos niños, ¿verdad? Porque ellos necesitan saber, necesitan desarrollar su creatividad, ¿verdad? Ellos necesitan desarrollar actividades, por eso la clase ya no puede ser bancaria. La educación bancaria era la antigua, en la que tal vez algunos de ustedes vivieron,
que llegábamos al salón y teníamos que estar sentaditos con los pies, las piernas juntitas y las manos en el escritorio y no podíamos hablar ni interrumpir. Entonces el maestro hablaba, nosotros escuchábamos y tan, ¿verdad? Eso ya pasó. Ahora hay una tipo de educación que le llaman constructiva y hay otros nombres que tienen también, que quiere decir que el niño va construyendo su evolución educativa junto con el maestro y junto con sus compañeros, ¿verdad? Van interactuando entre todos para ir construyendo su educación. Entonces, el niño necesita desarrollar diferentes actividades. ¿Se les ha ocurrido a ustedes alguna vez sacar a los niños del salón? A ver, ahora nosotros les llegamos a llevar hasta una plaza, un zoológico. Allá tuvimos la clase escuela dominical y los niños fascinados y emocionados, ¿verdad? Porque los sacamos del salón de clase de toda la vida, ¿verdad? Entonces hay que desarrollar nosotros muchas cosas para que los niños se sientan emocionados y lloren si no los llevan a la clase escuela dominical. Tenemos que darles libertad para escoger dentro de situaciones controladas. A veces hay actividades que pueden hacer, pero les vamos allá, les vamos a enseñar cómo lo vamos a hacer y ellos van a aprender la disciplina y van a aprender que tienen libertad para elegir también a las cosas que ellos quieren hacer. La siguiente. La siguiente. Entonces tenemos las actividades intelectuales, ahora vamos a las sociales. Esta parte es muy importante, hermanas, ¿verdad? Aprender a convivir unos con otros, a respetarse y a respetar las cosas de los otros, a recoger el salón, a tenerlo todo ordenado. Tenemos que enseñarles a convivir. Tenemos que enseñarles a ser considerados unos con otros, a cuidarse unos a otros, a ser tolerantes, a sentirse aceptados y aceptar a otros. Hay niños que desprecian a otros porque este está gordito, porque este está flaquito, porque este no se mueve, y así, mira, es que este no sé qué, y los critican, ¿verdad? Pero el niño tiene que aprender a que él debe aceptar a todos sus compañeritos y todos sus compañeritos lo aceptan a él así como él es, ¿verdad? Pero nosotros vamos guiándole en en su crecimiento, su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional, pero en su desarrollo espiritual. Y la última parte de las necesidades básicas de los niños es las espirituales, ¿no? Aquí, déjamelo donde estaba. No, antes. Aquí, en las 5, las espirituales. El niño dijimos desde un principio que tiene necesidad de un encuentro con Jesús. Y entre más pronto lo tenga, mejor. Los grandes misioneros, los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios que iniciaron avivamientos en el mundo, fueron salvos muy temprana edad, por sus padres, por sus maestros, por sus pastores, y ellos hicieron compromiso con Dios, fueron ungidos por el Espíritu Santo y llegaron a ser grandes hombres de Dios. El niño necesita también su desarrollo espiritual. Como les decía, hagan mucho énfasis en su oración, en su lectura de la Biblia, hagan que ellos tengan su cuaderno de devocionales, de lectura de la palabra, concursos, todo lo que ustedes puedan hacer, que la palabra entre a su mente. Su relación con Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta si el niño está aprendiendo y entre ellos mismos se dicen, ¿verdad? Maestra, este no es cristiano, este no lee la Biblia, este no ora. Entre ellos mismos se dicen, ¿verdad? Tenía yo un niño en la clase que cuando él llegaba, ponía mucha atención, pero los niños de la iglesia empezaban, maestra, este niño trae cigarros en sus calcetines. A ver, ya le levantaba el pantaloncito, pues sí, ahí los traía, ya se los quitaba. No, hijo, mira, ya le empezaba a explicar esto, no. Pues siempre los niños se daban cuenta cuando él llevaba su cajetilla de cigarros, y pues el niño tuvo que aprender que eso no era correcto, ¿verdad?
Entonces tenemos que ver su desarrollo espiritual, su relación con Dios, ¿verdad? Que él sienta que Dios lo ama, que Dios lo perdona, que Dios le quita la culpa por la falta que haya cometido y que Dios siempre va a estar con él y lo va a bendecir. Que él pueda conocer a Dios a través de la palabra, pero a través de la vida de ustedes. Que ustedes reflejen el amor de Dios que él necesita conocer y que el niño aprenda a depender de Dios. Si va a hacer su examen, que sepa que si ya estudió, Dios lo va a ayudar y que todo va a salir bien. Y es una maravilla, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que viene el niño, maestra, maestra, pasé el examen, me fue muy bien. Ya ves, porque Dios está contigo. La que sigue. Entonces, las armas espirituales, hermanos. ¿Alguien de ustedes me puede decir sus armas espirituales con las que usted libra sus batallas? La oración y la Oración. palabra. La oración, Uno, El ayuno. la lectura de la palabra. Acuérdese que el arma más poderosa es el nombre de Jesús. ¿Eh? Cuando oramos, estamos en lucha espiritual, oramos en el nombre de Jesús. La arma más poderosa es la sangre de Cristo que fue derramada y que nos hace ser accesibles a la gracia de Dios, ¿verdad? El arma más poderosa es la armadura de Dios que Él ha puesto a disposición de nosotros y que la tenemos que conocer muy bien, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar las fortalezas. ¿Verdad? Toda fortaleza que se levanta en contra de nosotros, ¿verdad? Es con las armas que Dios nos ha dado que nosotros vamos a salir adelante en nuestras batallas. Entonces, el niño tiene que conocer qué armas usar para enfrentar las enseñanzas falsas. Yo tengo mi nieta, tiene muchos problemillas en la escuela porque, como saben que es cristiana, la atacan mucho con la Virgen María. Y ella les discute y les alega, ¿verdad?, que la Virgen María no es la que concede milagros, la que ayuda a las personas, que es Jesucristo el único que nos ayuda, ¿verdad? Y entonces ella sabe muy bien cómo discutir y dice, yo no me enojo, dice, muchos se enojan conmigo y me dicen de cosas, dice, pero yo no me enojo, yo nomás les digo lo que yo sé que esa es la verdad. Entonces ella lo tiene bien puesto, ¿verdad? Entonces, tenemos que mostrarles a los niños qué armas espirituales para enfrentar la tentación y la prueba, para enfrentar inconsistencias en los adultos. Ah, caray, ahí está medio difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños cuando nos ven en el templo, hermanos? Hay hermanos platicando, hermanos masticando chicle, leyendo su celular, haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y esas inconsistencias ellos las ven y dicen, pues, entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces tenemos que ayudarles para que ellos sepan que esas cosas no se deben de hacer, que una persona que hace eso es un cristiano que no ha madurado en su fe, todavía no, o no ha nacido de nuevo, o no ha sido lleno del Espíritu Santo. Tenemos que enseñarle al niño a cómo orar para tener victoria sobre su yo, sobre lo que él quiere hacer, sobre lo que él quiere decidir y sobre el pecado, ¿verdad? ¿Qué pasaje le darían a un niño para que él pueda tener victoria sobre el yo y el pecado? Bien facilito. Todo Lo puedo en Cristo que me fortalece. exactamente, ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hijo, cuando vayas a hacer algo que sabes que a Dios no le agrada, acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y darle armas también para que él pueda vivir en una estrecha relación con Dios. Y ahí, hermanos, ustedes son el modelo. Ustedes son los que le van a enseñar a él cómo vivir una vida consagrada a Dios y confiando y esperando en Él siempre. Vamos a la siguiente.
Entonces, ¿cómo conocer las necesidades personales de los niños? Ya se los mencioné, pero ahí lo tienen ustedes en su presentación. La primera cosa que tenemos que hacer es orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer con este niño? Ya me mencionaron algunas necesidades. Pregúntele al Señor, que el Espíritu Santo lo guíe y le enseñe. Si usted puede visitar el hogar o tener un contacto, mande una cartita a los padres. Señores padres de familia, los felicito por sus niños. Es excelente en la clase, no sé lo que usted quiera decirle y estamos orando por ustedes, porque pues si no podemos visitar el hogar, pues podemos mandar una cartita. Conversar con cada niño fuera de la clase. Acérquese a sus niños, conózcalos. Jugar con los niños, hacer manualidades juntos, salir con ellos, alentar la participación de los niños durante la lección bíblica en la clase mediante preguntas y actividades que lo promuevan. Póngalo eso en un cuadernito, hermano, y cada domingo que vaya a su clase, acuérdese, ahí tiene una listita para hacer, para que usted pueda conocer a los niños en sus necesidades individuales y personales. Vamos a la que sigue. Entonces, en términos generales, podemos decir, hermanos, ustedes, yo creo que lo testifican, ¿verdad? Que toda necesidad es satisfecha en el Señor Jesucristo. El Señor es el que puede suplir cualquier necesidad de nuestros alumnos y cualquier necesidad de nosotros como personas dedicadas al ministerio y al servicio del Señor. Que la tarea del maestro es ayudar al niño a ver cómo encontrar respuestas a necesidades en toda área, partiendo de la esfera espiritual. Nosotros desde la Biblia, desde la oración, desde la enseñanza, nosotros vamos para responder a las necesidades de los niños con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego dice dar estas enseñanzas a través de la lección bíblica en distintos momentos de la relación maestro-alumno. Como les decía, a veces puede ser que esa lección usted se la va a dar a un solo niño fuera de la clase. Esa lección que va a traer consuelo al niño, que le va a ayudar si cometió pecado, que le va a ayudar si está siendo tentado a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Hay una más? La conclusión. Hay una frase que me gustó y que se las puse ahí. Aunque resulte muy difícil confeccionar una lista exacta de las necesidades de cada niño, está claro que su conocimiento, lo más completo que sea posible, es indispensable para todo el que quiera comprender y actuar sobre él eficazmente. Y tenemos ahí la bibliografía, si la subes tantito. No se ve. Pero No, ahí, no se ve, ya no se puede hacer más para abajo. Ok, ahí tienen la bibliografía para que ustedes si pueden conseguir el libro, pues les va a ayudar bastante, ¿verdad? Para las 7 necesidades básicas del niño. Entonces, de esto es la clase, con esto termino yo y esperamos que hayamos sido de bendición. La hermana Alma y yo les saludamos en el nombre de Jesús y estamos a sus órdenes, hermanos, cuando tengan una pregunta y quieran preguntarnos, estamos a la orden. Hay cosas que podemos compartirles de las clases que nosotros damos aquí en la iglesia. Algo muy interesante es que los maestros se han desarrollado bien y han aprendido cómo diseñar las lecciones. Entonces ellos mismos encuentran los temas que quieren darle a su grupo según las necesidades de sus alumnos. Entonces sería bueno que ustedes puedan pensar en aprender a desarrollarse para hacer sus propias lecciones, ¿verdad? O tomar del cuaderno lo que más les interesa. A veces tenemos que quitar algunas cosas que no necesitamos para la clase porque nuestros niños tienen otras necesidades, ¿verdad? Y ya las acomodamos la clase con lo que ya tenemos en el cuaderno y nosotros lo adecuamos con lo que queremos dejar en la mente de nuestros niños. Así que por mi parte es todo y espero que haber sido de apoyo, de ayuda para ustedes. Así que si hay alguna pregunta, hermana Irma, no la escuché.
La vi, pero no la escuché. Gaby, ¿hay Gracias, alguna hermana. pregunta? Todo ha sido de Hermana, gran bendición. yo quisiera abundar y que usted también nos ayudara en esto, que a veces creemos que somos maestros anuales, nada más ese año, No, que somos maestros. Yo aprendí pues que toda la también usted vida. nos dijo que somos maestros de toda la vida Sí, y que tengamos en la mente, como se dijo siempre, que el niño nos observa dentro y fuera de la iglesia, así es. porque a veces nada más guardamos esa apariencia mientras estamos en el salón Sí. y cuando ya estamos fuera, pensamos que ya no Pues, es nuestro alumno. Ujú. Por favor, hermana. sí, algo que estoy leyendo recientemente, hermanos, es que el cristiano de hoy es un cristiano superficial. Mostramos la punta del iceberg y nos vemos bien espirituales, bien oramos, servimos y todo. Pero la parte de abajo, la que está tapada del iceberg, la que no se ve, es profunda. Y esa no la hemos sanado. Y si no la sanamos, corremos el riesgo de que lo que hicimos acá se echa a perder con lo que está acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ven a veces que nos llenamos de ira, de enojo, que hablamos mal de las personas, que hacemos cosas que hemos enseñado que no se deben de hacer, y todo eso derriba todo lo que el Espíritu Santo ya ha hecho a través de nosotros. Algo que yo les digo a mis alumnos en el bachillerato es que es un honor ser llamados por Jesús para servirle. Es un honor, es un privilegio que nos concede y que debemos de hacerlo cada día mejor, cada día mejor. Y no se puede hacer algo en 3 meses y ya no quiero esto, ya voy a hacer otra cosa. Pues siempre estamos empezando y nunca aprendemos. Pero cuando lo hacemos toda la vida, se cosecha. Nosotros cosechamos ahora mucha gente que está sirviendo a Dios en muchas partes, en otros países, pero fueron años de trabajo, y años de investigación, años de servicio, años de equivocarnos, ¿verdad? Y de hacer muchas cosas que tuvimos que corregir, ¿verdad? Pero que ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Nos sentimos contentos por la cosecha, ¿verdad? Así que si quieren cosechar, hay que sembrar, y sembrar para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga y le voy a pedir a la hermana Irma Solorio que nos despida de esta clase y que Dios los bendiga. Y Gaby, estamos a tus órdenes. Cuando quieras un taller, nos avisas con tiempo y nos ponemos ahí a trabajar, ¿eh? Y tenemos Muchas gracias. material que queremos compartir con ustedes, nomás que hemos andado con mucho trabajo, ¿verdad? Y sí les pido sus oraciones por mi salud. Sí, Creo sí, le que, voy a pedir. Dígame, dígame. que la hermana Irma nos va a despedir. Sí, hermana Irma, ora por la salud de la hermana Juanita. Y me gustaría que todos en nuestra reacción les demos las gracias a ella y a la hermana Alma, por que Dios invirtió en nuestras vidas a través de ellas, ¿verdad? Una reacción ponemos de gratitud. Amén. Bueno, Amén. pues primeramente quiero darles las gracias, hermana Juanita. En realidad para mí fue de gran enseñanza. Ahorita estoy próxima a ayudarle a nuestra hermana Vero con unos niños que se está formando una misión. Yo en realidad para atender a los niños, para mí es un reto, un gran reto, y el Señor ahorita me está poniendo, y el tomar yo estas clases para mí es pues muchísimo, muchísimo de gran bendición, y pues gracias hermana, por poner su tiempo, su disposición, su corazón, su amor, para enseñarnos. Gracias, Dios le bendiga grandemente. Estaré orando por ustedes. Gracias, hermana, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, nos ponemos en las manos de Dios y le damos las gracias. Gracias, bendito Dios y buen Padre Santo, por todas estas clases, Señor, del cual, Señor, usted eligió, Señor,
a nuestras hermanas, Padre Celestial, para dirigirnos, Señor Santo, y darnos, Señor, su palabra, bendito Dios y buen Padre Santo. Te pedimos grandemente, Padre Celestial, en este momento, bendito Dios y buen Señor Santo, de su bendita y sana, Señor, bendición para nuestra hermana Juanita, Señor Santo. Te pedimos grandemente, Padre Celestial, de esa mano santa y poderosa, bendito Dios y buen Señor Santo. Que usted da sanidad, Padre Celestial, a cada uno de sus hijos, mi Señor Santo. Y en este momento, Padre Celestial, esta es su hija, mi Señor Santo. Y yo sé, mi Señor, que usted está obrando, Padre Celestial. Desde el momento, mi Señor Santo, que ella se puso en sus manos, Señor Santo. Ponemos en sus manos y cada una de nosotros, Señor, que estamos recibiendo, Señor, estas clases, Padre Celestial, con todo el corazón, Padre bendito, se lo pedimos grandemente, Padre Santo, que usted obre, Señor, en su vida, mi Señor Santo. Que usted siga obrando, Padre Celestial, que usted siga poniendo, mi Señor Santo, su enseñanza, Señor, su amor, su gozo, su paz, su gran bendición, Señor, que usted siga cuidándola, Señor Santo, donde quiera que ella esté, con quien esté, mi Señor, y a donde vaya, Padre Celestial. Cuide sus pasos, mi Señor Santo. Sígala iluminando, mi Señor, cada paso que ella dé, mi Señor Santo. Sea usted, Señor, esa lámpara, Señor, en su camino, mi Señor Santo. Sea su lumbrera, Padre Celestial, en su caminar, Padre Celestial. En toda su vida, en toda la área, Señor, de su vida, mi Señor Santo. Bendígala grandemente, Padre Celestial. Sánelas, mi Señor Santo, en su mente, su corazón, su alma, su espíritu y su cuerpo, bendito Dios y buen Señor Santo. A ella y a toda su familia, bendito Dios y buen Padre. Y a cada uno de nosotros, mi Señor Santo, también, Padre Celestial. Se lo pedimos grandemente, Padre bendito, en el nombre grandioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria, mi Señor Santo, y suyo el poder por los siglos de los siglos. Bendito Dios y buen Señor Santo. Bendición, Padre. Amén. Bueno, Dios los bendiga.